Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta reunión, a nuestra reunión quincenal. Hoy tenemos dos puntos que vamos a tratar. Primero, un flash energético a cargo de Nelson Hernández, que se denomina Venezuela, macroacciones para una matriz energética sostenible. Y luego vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la evolución de los mercados eléctricos y, bueno, cómo ha quedado Venezuela en ese ambiente después de ya casi 40 años de fenómeno regulatorio. Entonces, bueno, sin más, le damos inicio, le damos la palabra al ingeniero Nelson Hernández. Adelante. Gracias, Álvaro. Bueno, me van a perdonar porque estoy como Álvaro también, con una tos que no se me quita de ninguna forma y con garraspera en la garganta. Bueno, y eso que aquí no está haciendo tanto frío. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a compartir pantalla, esta que está aquí, y vamos a ponerlo ¿lo ven? Perfectamente. ¿Ah? Perfectamente. Bueno, ok, comencemos pues. Apaguemos los micrófonos los demás. Esto es rápido porque es como una especie de abreboca. Y por eso dice macroacciones para una matriz energética sostenible. Voy a pasar unas láminas rápidas que lo que nos da es una base para ir al aspecto que queremos mostrar hoy. Bueno, aquí hay una gráfica que dice parámetros de cambio climático hay una definición de cambio climático que ya ustedes la conocen, por lo tanto no voy a entrar en ese tema, pero vean ustedes los relojes, todos estos relojes, pues están en rojo de lo que son los parámetros de cambio climático, como es la emisión de CO2, el aumento de la temperatura, la parte a la temperatura que se deshielan los glaciares, etcétera, etcétera. Esto es una problemática global. Después está lo que es la definición de una matriz energética. También la hemos visto, pero una matriz energética es aquella, pues, que trata de equilibrar, cosa difícil, de que estén disponibles o esté compuesta por todas las fuentes energéticas que pueda tener una nación, una localidad, un estado, inclusive una empresa. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sería la matriz energética o definición de una matriz energética. Después tenemos la definición de transición. Hemos trabajado mucho sobre el tema. Ustedes también conocen lo que es el proceso de ir a un sistema de combustibles fósiles a un sistema de energía no emisora de CO2, cosa que también está en proceso. Sin embargo, hay países que no están montados, diría así, en la ola de esa transición energética. Aquí vemos una comparación de muchos países con respecto a la transición energética en la cual Venezuela está perdón, está dentro de los países que menor índice de transición energética tiene o clasifica. Debo señalar lo siguiente, dentro de ese índice se estila que Venezuela es el país que menos está haciendo a nivel internacional en materia de transición energética. Y ahorita no tengo fuerza, Por otro lado está no la tengo intensidad de fuerza. CO2, que es exactamente ¿Cómo la hay la que sea? cantidad en peso, aquí está pesado en gramos por dólar del PIB, ese corresponde al año 2022, y Venezuela pues está en una situación que sí sea bueno, pero tendiendo a regular. Esa es otra de las condiciones que se establecen para efectos de una matriz energética sostenible. Acá vemos nuevamente cómo es la descarbonización de la matriz energética. Aquí hay un mito en Venezuela, una leyenda urbana, como diríamos por allí, de que Venezuela tiene una matriz energética verde. Eso es falso. Venezuela no tiene una matriz energética verde, eso lo pueden ver ustedes en esta lámina, donde esto que está aquí es el porcentaje de las energías verdes
con respecto al consumo global de energía. Y vean ustedes pues que a duras penas, si se quiere, estamos en orden de los 22, 23%. Lo que sí es cierto, pero es lo que no se dice en el contexto, es que Venezuela tiene en la generación eléctrica un alto porcentaje de energía verde porque lo hace la represa del Gurdi, básicamente, pues. Y allí sí es verdad que hay un porcentaje 60-40, 70-30 de verde con respecto a térmico. Por otro lado, a nivel internacional, el país que tiene mayor porcentaje de descarbonización en su materia energética es Brasil, perdón, y le sigue Canadá. El resto puede estar en allí. Este pico que ustedes ven acá, esto es producto de otras circunstancias, no de un producto de una política energética, sino producto de desaceleración económica, producto, esto que está aquí básicamente es el 2020, que fue influenciado por la pandemia. Ahora, ¿qué es una matriz energética sostenible? Es aquella pues que combina con todas las fuentes de energía de una manera equilibrada, pero tienen cierta característica que es debe incluir alta proporción de energía renovable, debe implementar medidas que reduzcan el consumo o la eficiencia, perdón, energética, debe estar diversificada, entrando en esa matriz las energías de menor costo con el fin de abaratar tarifas, tiene que estar compuesta por tecnologías limpias, es decir, tiene que fomentar el uso de las tecnologías que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y y tiene que ser accesible, es decir, que debe asegurarse a la población tener acceso a una energía asequible y sostenible. Eso es a grandes rasgos lo que debe mantener o debe tener, debe comprender una matriz energética sostenible. Y aquí llegamos donde exactamente he llegado. Para llegar acá, les puedo decir, no con ánimo de decir que uno es inteligente, pero tuve mucho tiempo haciendo esta matriz o Tengo que ver este en gráfico Abel, el oro y donde este gráfico lo que hace es mostrar, voy a irme al gráfico más grande a ver si me permite hacerlo. Ok. Este gráfico lo que permite es trazar una imagen, porque no tiene otro sentido, de lo que es irse a una transición energética y buscando una matriz es energética. la carretera que está allá, Por aquella. favor, ceden los micrófonos. Entonces, Bueno, ¿cómo se maneja este no la gráfico? Este gráfico tiene una característica que es, si usted se posiciona en uno de esos botones, usted puede ver la relación que tiene con respecto al resto de la panorama. Lo que facilita, diría yo, hacer políticas públicas en todo este sentido. El gráfico dice, y dice que comienza y te audio. Ajá. Entonces, cuando se dice que el gráfico termina, comienza con las políticas públicas, es porque ustedes ven la interrelación que tiene las políticas públicas con la energía, el aspecto social, el aspecto de ambiente, el aspecto de economía y lo que yo llamo allí algo así como leyes y normas, que son las que existen o las que se van a realizar. Y hay una actividad que es la que cierra todo el ciclo, que es lo que se llama la retroalimentación, que es la que está aquí. La gráfica, para que la gente quiera jugar con ella, tiene la facilidad de que usted se mueve y se mueve todas las conexiones. Cuando estoy a nivel de políticas públicas, yo tengo economía, social, energía, y en cada una de ellas voy a irme a energía, están hacia dónde va dirigida esa energía. Y ven ustedes como llaman, a ver, a unos le dicen pata de gallina, a otros le dicen red telaraña, pero cuando voy a energía, por ejemplo, está políticas públicas, que es un gran bloque, está
descentralización del sistema eléctrico nacional, está la resiliencia climática, está la diversidad de matriz energética y está la eficiencia energética. Si me voy a eficiencia energética, tengo tres o cuatro aspectos que son, perdón, tres aspectos que son la, la, ah, la actualización de la infraestructura del CEN, la implementación de programas de eficiencia energética y y aplicación de tecnología de punta y consumo racional. Si uno se va aquí a tecnología de punta, ve cómo entonces tiene una relación con la eficiencia energética y tiene una relación con la energía sostenible. Cuando voy por menos a energía sostenible, aquí vemos toda esta maraña que está acá. No está fácil, pero uno busca la manera de entenderlo. Eso es lo bueno de este tipo de gráfico. Entonces, perdón. Cuando vamos acá, vemos toda la interrelación que tiene la energía sostenible, donde está tecnología de punta, actualización de la infraestructura, está plantas virtuales de potencia, está el prosumer, está investigación y desarrollo en renovables, etcétera, etcétera. Entonces, hay una condición que es la siguiente, que la sociedad sostenible y el ambiente sostenible tiene relación con la energía sostenible. Una relación, no se puede decir que es directa, pero sí la afecta. Hay una condición de la materia genética sostenible que es lo que uno anda buscando. Y aquí no se nota mucho, pero hay una correlación, esta línea que va acá. Entonces llega por acá y llega aquí y llega aquí, cierra el círculo o lo que implica es la interrelación que tiene la sociedad sostenible, la economía sostenible, la energía sostenible y los desafíos con respecto al conjunto global de esa matriz energética. Y lógicamente, para todo efecto, nada termina, porque dije que al principio que comienza con la política energética perdón, con la política pública y termina con políticas públicas, hay un desafío o una rama de desafío que trata de recoger esas inquietudes como son superar la dependencia de los hidrocarburos, buscar tecnologías renovables y proporcionar estabilidad política. Cuando este desafío en las políticas públicas no la veo, pero aquí está. Política pública, lo ven, donde está en ambiente, social, energía y retroalimentación, que es exactamente la política pública. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que yo quería mostrarles. Es una ruta para comenzar, si se quiere, a iniciar este tipo de pase de una matriz hoy en Venezuela, hoy basada en fósiles, a una matriz energética sostenible. Debo indicar que revisé la literatura en internet casi por 2 días buscando algo similar y no pude encontrarlo, así que me tuve que, como dicen por ahí, irme a pie e ir construyendo esta imagen de lo que sería la macroacciones para una matriz energética en Venezuela. Voy a cerrar acá y regreso a donde estaba antes, que es acá. Finalmente, como dicen, implementar una matriz energética sostenible es esencial para enfrentar el cambio climático. Y a los venezolanos la transición energética está en pleno desarrollo y es irreversible. Es vital incorporarnos a ella. De lo contrario, no estaremos en el radar del mundo para la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, manos a la obra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Damos inicio ahora al pequeño ciclo de preguntas y respuestas.
Bueno, debo decir que esa ruta, ese mapa o esa telaraña, le envía, creo que el lunes. Recibimos pocas comentarios, yo creo que fue que o no se entendió o no se le tomó el mayor interés en el asunto y está disponible pues, para que quiera jugar con ella. Excelente, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Déjame ver aquí en el chat. Mm, Quizás la gente esperaba que hay que hacer esto, hay que hacer eso, pero cuando uno coge a cada uno de esos nodos, por ejemplo, hay un nodo que se llama allí eliminación o disminución de los subsidios. Es un tema. sí, señor. Venezuela tiene en subsidios de las energías fósiles cerca de 8.000 millones de dólares todos los años. Ese es un tema. Entonces, ahí no, aquí en esta gráfica no va a estar. Lo que sí está es el tema que tiene que discutirse. O el tema para hacer la política pública para llegar a hacer eso. Como ven, es una telaraña donde si uno toca un nodo, ahí todos los demás se afectan. Este, Excelente. José Luis, adelante. Nelson, muchas gracias por la presentación. Me llama mucho la atención que uno de los problemas que tenemos nosotros es la parte de las políticas públicas. Eso implica la reorganización de todo el sistema de decisiones a nivel del país. Y tú tienes mucha razón. Venezuela no está tomando en cuenta ni la agenda climática ni las políticas hacia la transición energética. Lo más que hizo el gobierno fue incluirse con todos los trabajos, incorporarse en la ONU y participar en las COP, en la cual la única parte más importante fue cuando fueron a la COP20, a la COP26, la de Glasgow, que se opusieron a la definición de los sistemas petroleros como la decisión que se había tomado en Glasgow había sido que había que eliminar el consumo de combustibles fósiles. Y ellos se opusieron junto a Arabia Saudita y el resto de los países. Lo que sí es que yo, tú tienes, posiblemente tengas razón, la gente no le prestó mucho la atención cuando enviaste el diagrama, que en mi opinión te felicito porque es un trabajo muy, muy detallado y yo entiendo lo difícil que debió haber sido poder reunir todos los argumentos en ese gráfico. Lo que no tengo claridad es cómo una situación como esta podríamos nosotros empezar a difundir. Gracias. bueno, ¿cómo comenzar a hacer? Bueno, exactamente esto que estamos haciendo hoy es comenzar a hacer y comenzar a planificar y a pensar en cuál es el futuro de este país, porque no podemos repetir lo que ya hemos hecho, tenemos que hacer cosas nuevas y el mundo está en otra condición y nosotros estamos, como dicen, rezagados en esa condición. Ahí hay exactamente una parte que se dice, ampliar discutir completamente esa telaraña. Bueno, nos lleva por meses, pero ahí hay un punto que dice reformulación de la energía en el país. Eso es un tema, porque hay que decir hasta dónde vamos a seguir con los hidrocarburos y cuándo vamos a cambiar o cuándo nos vamos a poner en paralelo fósiles con renovables. Elizabeth, por favor. Gracias. Déjame aprender aquí para verme la cara. Ajá. Bueno, Nelson, como todos tus trabajos a mí me impresionan, me parecen maravillosos. Primero el esfuerzo de poner todo eso que está en tu cabeza, ponerlo ahí en blanco y negro para que sea útil para los demás, ya eso tiene un valor para mí exponencial, que se va a ir creciendo, ¿no? Yo la veo, la matriz y la figura, la araña, como quieras que la llame, y es justamente lo que está enfocado en hacia los temas y cada uno de esos temas, qué aspectos tienes que desarrollar
al momento que abordes ese tema. Me parece que es como una causa-efecto o algo así, me parece maravilloso. Son muchos datos, yo los vi la primera vez y apenas pulsé uno, dije, se me abrió eso y dije, bueno, esto hay que analizarlo con detenimiento y cuidado, pero sí me parece que puede servir como hoja de ruta. Vamos a ver qué tema analizamos, cómo lo vamos a desarrollar. Te pones allí y dices, oye, mira, todos estos aspectos tienen sentido, hasta se le puede ocurrir uno adicional, te lo dice, o este no veo cómo lo ve. O sea, yo creo que se presta a mucho trabajo posterior y profundizar, ¿no? Y de nuevo, yo te felicito, o sea, todo eso está en tu cabeza y lo lograste poner allí. A mí me parece eso maravilloso y que es de mucha utilidad. Es como justamente es una plataforma, así lo interpreto yo, para empezar a trabajar. Esto lo que te dice es cómo arranca, escoge algo y desarrolla. Y mira lo que es importante dentro de ese punto. Yo me imagino que por ahí van los tiros para usarlo como una herramienta y obviamente de seguir trabajando y profundizando en esos temas, ¿no? Yo te felicito, yo te digo que a mí me impresiona que hayas puesto todo eso de esa manera. Yo no soy capaz de hacerlo y menos, o sea, ni desde el punto de vista tecnológico, ni de, tú sabes, me pasaría años haciéndolo. Así que bueno, que muchas gracias, ¿ok? Ese era mi comentario. Gracias, Elizabeth. Sí, definitivamente tuve que leer mucho sobre las gráficas causa-efecto para llegar allí. Pero bueno, ahí está, disponible. Gonzalo, Bien, adelante, Gonzalo. no se oye, Gonzalo, el micrófono lo tienes apagado. Ya, déjeme solicitar. Perdón, Nelson, gracias. Buenos días. Buenos Esa días. palabrita mágica que tú mencionaste, futuro, es la que nos tiene a todos atormentados. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo construimos? Porque yo veo que hay, no solamente, no es obstáculos lo que tenemos para ir al futuro o para prepararlo, sino son peñones enormes, montañas de piedra que hay que tumbar. Y entonces, ¿cómo hacemos? La energía, por supuesto, que es lo primero, uno de los primeros este, eslabones en esa construcción de futuro. Pero lo que yo veo es que cómo hacemos para construir ese futuro cuando hay poblaciones que están totalmente incomunicadas por una parte y donde no hay electricidad en ninguna en la población, no es en las industrias. En las industrias es lo que no, lo que lo que nos interesaría muchísimo para recrear la- las fuentes de trabajo. Yo creo que ese, ese, este, eh, ese eh, orden en el cual tenemos que construir ese futuro, la energía está de primero. Y por supuesto, ¿cómo hacemos para establecer ese futuro cuando no tenemos el plan completo para restituir la electricidad en las poblaciones? Yo creo que eso es lo primero y eso nos va a tomar un tiempo y una cantidad de dinero bastante notable, un financiamiento muy fuerte. Y sobre todo, estoy hablando de las pequeñas poblaciones, y ni siquiera tan pequeña, porque Valencia es un sitio que está, que está fallando completamente. Pero ¿cómo hacemos para restituir Guri con tantas turbinas paradas? O sea que el futuro tiene que ser restituir lo que tenemos. Y yo creo que por eso es el camino que deberíamos discutir con mayor intensidad. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, tiene muchas razones, muchas cosas que expresaste. El problema está en que ya debemos estar dejando de estudiar tantas cosas. El estudio sobre el GURI, el estudio y tenemos que graduarnos.
porque eso de seguir estudiando, yo creo que todo está estudiado y analizado. Lo que hay es exactamente comenzar a trabajar y dejar de ser spinning. Nosotros vivimos haciendo spinning con los hidrocarburos, con el sistema eléctrico, que el sistema eléctrico no sirve, y seguimos quejándonos. Dejemos de quejarnos, vamos a construir y hacer las cosas que hay que hacer. Por favor, David. Ante- Hola, muy buenos días a todos. Oye, un saludo muy especial a Gonzalo, que estuvo cumpliendo su primer siglo el, el mes pasado. Un Señor, fuerte abrazo, estamos Gonzalo. esperando para felicitarte. Sí, Gracias, señor. Bueno, me David, gracias, adelanté. David. Mira, me adelanté antes que se fuera la luz, te lo dije, punto. Miren, yo lo quiero volver a llamar la reflexión. Nelson, tu trabajo ha sido espectacular. Luego me vas a decir qué software utilizaste para hacer ese gráfico causa-efecto, que me parece muy bueno. Miren, Venezuela, fíjense, hay empresas que no pueden venir a Venezuela, aunque le demos todas las facilidades jurídicas y las garantías eh, que ellos necesitarían, que son las grandes compradoras de energía, que son las tecnológicas. Esas son las empresas que más compran electricidad en el mundo, con una característica, que esas empresas exigen que la electricidad sea renovable. No tenemos nada que ofrecerles a ellos acá, porque además estamos como una especie de locura de que ponemos a competir el fósil contra las renovables, etcétera. No, no, no. O sea, hay dos megatendencias en el mundo. Uno es la descarbonización de la matriz energética, que es un reto tecnológico, y el otro es la electrificación de la demanda energética, que es un hecho económico. Entonces, parece que no queremos entender que Venezuela está en pañales en materia renovable, absolutamente en pañales, y eso es una cosa imperdonable. De verdad es imperdonable y sobre todo entre grupos como nosotros que entendemos eh, cómo la energía incide en el fenómeno económico. Yo veo mucha nostalgia por Venezuela, ya tiene 100 años de historia petrolera, no se le va a acabar mañana, eso es una mentira. La química orgánica, la química de los hidrocarburos no va a desaparecer, es la que le ha creado confort a la humanidad, pero el mundo se va a movilizar de manera diferente, se va a energizar de manera diferente. Yo creo que Nelson tiene ya varios años haciéndonos un llamado a la reflexión. Nuestro sistema eléctrico es un sistema penoso. Venezuela es un país con unos subsidios absolutamente irracionales a la energía y a los servicios básicos y por eso están en la condición donde está. Venezuela es un país intermitente entre lo primitivo y una modernidad muy precaria. El sistema de transporte público en Venezuela es verdaderamente penoso. Oí a Nelson decirlo, la electricidad es apenas el 16% en el mix de energías de Venezuela, el resto es fósil y alguito que se quema en leña y biomasa. Entonces, yo creo que es momento de despertar y despertar es, primero, el trabajo que puede hacer una comisión como esta, es decir, destacar las potencialidades del país para que el país vuelva a estar en el radar de los inversores. Venezuela tiene ya 20 años o un poquito menos, pues, de que salió del radar de los inversionistas. Primero salió del radar de los inversionistas industriales, se fueron esas empresas. Luego se fueron las petroleras, se terminaron yendo. Y nunca han entrado las generadoras de energía renovable, ninguna. Tenemos esa obra de Guri y, 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 y tú mismo lo dijiste, Gonzalo, está en unas condiciones muy precarias. ¿De dónde va a salir el dinero? Del inversionista. Los inversionistas van a venir, eso no es un rol del Estado. O sea, los monopolios naturales ya no existen, no hay nada que pueda considerarse como un monopolio natural. Es tiempo de superar eso y entender que el rol del Estado es, por ejemplo, proveer el agua dulce y, y, y la caída de poco de metros que está ahí en la naturaleza, que es el potencial que tiene ese Bajo Caroní. Bueno, eso ya lo cobras por eso, pero la operación de esas plantas
no tiene por qué estar en manos del Estado, eso no tiene ningún sentido. Bueno, y con esto concluyo, Venezuela es un país con 160.000 millones de deuda externa, con un sistema de previsión social pésimo, malísimo, que tiene a los mayores de 65 años en Venezuela en una condición muy, muy precaria, que tiene una distribución etaria de un país en guerra. O sea, por la migración, la mayoría de los que estaban entre 20 y 40 años se fueron. Pero sí podemos ofrecer un país para crecer, un país que tenga seguridad, y eso lo van a hacer las empresas. Entonces, vamos a poner el país a pensar. Yo te felicito, Nelson. Eh, Pensemos todo el potencial que tienen. Mire, para terminar aquí una cosa, eh, la gente todavía no entiende lo que es Bitcoin. Ya Trump anunció una reserva de Bitcoin. El Bitcoin se mina con unas maquinitas que se llaman ASIC, que consumen bastante energía porque el mecanismo de consenso que utilizan es el proof of work, que consiste en resolver vamos a decirlo así, un rompecabezas bastante complejo. Pero ese es el diseño de eso y yo estoy de acuerdo con que sea con eso y que la energía se consuma para eso. Esto le da a esa red una seguridad insólitamente alta, es la red más segura de Venezuela. Venezuela tiene las condiciones para desplazar a Estados Unidos como el país con mayor capacidad de minería Bitcoin, porque tenemos además un desperdicio. Solamente pensar a los que les gusta la parte fósil, el desperdicio que se hace en la quema y en el venteo del gas natural, que también desde hace años se viene hablando de, por lo menos yo conozco planes y planes del año 2006 que eso se iba a reparar. Bueno, estamos en el año 2024 y lo que más resalta de Venezuela cuando pasa un satélite es ese llamarón amarillo que se ve ahí en Punta Mata y el Furial. Es una cosa insólita. Entonces, bueno, vamos a la acción, llamamos esto y gracias por escuchar. Gracias, Nelson, de nuevo. Gracias, David. Gracias, David. Elizabeth. Tenemos a Elizabeth y a Gonzalo. Gracias. Mira, yo escucho a todos los que comentamos aquí. Yo a veces pienso que, claro, Venezuela está en una situación de crisis tan sin precedentes que nos agobiamos con muchas cosas, ¿no? Y a veces abordamos los temas que queremos abordar aquí o sea, mezclamos dos orientaciones que debemos tener. Una es, Venezuela está en una situación muy crítica y va a haber que tomar acciones, digamos, tácticas, va a haber que hacerla que respire, meterla en terapia intensiva para, tú sabes, para que comience a respirar. Y eso es un plan de acción de una naturaleza muy diferente a lo que nosotros estamos planteando en esta comisión, ¿no? O sea, eso es, los operadores van a tener que ver qué hace con lo que hay, de sacarle provecho, y tú sabes, para petear las cosas. Esta comisión debemos orientarnos, tal como siempre lo manifiesta Nelson y todos los Se te demás, fue la voz. hacia esa visión. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Se Sí, te fue la voz un momentico. me tocó el audio, dale, adelante. Ok. Es que no tengo, bueno. Alguien más deberá estar trabajando en la parte de que cómo rescatar lo que queda y hacerlo mejor con lo que pueda, mientras que sí hay que orientarse y tener una visión y un norte muy claro en hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos conducir al país, ¿ok? Y eso es algo de otra naturaleza como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esto empezar a ver políticas públicas que nos metan de nuevo en el concierto de naciones que queremos, volver a estar en el radar energético, todas esas cosas tenemos que verlas con esa visión de largo plazo, con trabajo como lo que muestran David, Nelson, continuamente las megatendencias, que es lo que tenemos que ver causa-efecto. Pero siempre caemos aquí en eso, en mezclamos esas dos cosas que son de naturaleza muy diferente y yo creo que tenemos que empezar a diferenciarlas. Lo operativo, lo que vamos a hacer, cómo rescatar la emergencia en que va a estar Venezuela y hacia dónde debemos ir, vamos a empezar a trabajar nosotros en eso. Esa es mi opinión, ¿ok? Lo que quería compartir. Gracias. Elizabeth, estás en lo cierto. Fíjense una cosa, para poder ver el futuro o pensar en el futuro, hay que tener como deslastrarse de lo que está el país actualmente. Y es lo que yo llamo caso base. Que sí hay que recuperar el sector eléctrico, sí, pero ese es caso base. Y como dice Elizabeth, eso es más operacional que estratégico en planificación. Porque una vez que esté recuperado
por decir el sector eléctrico, el sector transporte, el sector salud, el sector educación, etcétera, etcétera, ¿nos vamos a quedar allí? No, entonces hay que comenzar desde ya a construir las bases para ese futuro. Si no, si seguimos dándole, haciendo del spinning o metido en un lodazal que no podemos salir de lo que es el país actualmente, y eso lo conocemos, fue lo que yo dije anteriormente. Ya hay suficientes estudios en todos los campos, en alimentación, en agricultura, en energía, en infraestructura, en etcétera. Todos están estudiados y todos sabemos lo que hay que hacer, pero ese es el que hacer momentáneo. Hay que recuperar, hay que dar a la gente electricidad, etcétera, etcétera. Ese es el caso base. El caso no base es el que hay que pensar en los próximos, ¿dónde vamos a estar nosotros? En el 2050. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Muchas gracias. Gonzalo. Gracias. Primeramente, quiero saludar a dos personas que hacía tiempo que no venían por aquí y que son grandes pensadores en el campo nuestro. Uno es José Luis García. Saludos, José Luis. Encantado de verte por aquí de nuevo acompañándonos con tu claro pensamiento. Y el otro es Víctor Poleo, que siempre ha estado ausente de nosotros y deseamos que ahora con su claro pensamiento nos ayude a buscar soluciones. Elizabeth usó la palabra esa, otra palabra mágica, que es hacia dónde vamos. Yo creo que esa es una palabra que a mí me atormenta todo el tiempo, hacia dónde estamos yendo. Para tú ir hacia una meta correcta, una meta deseable, tienes que usar un camino correcto y no lo estamos cruzando porque los peñones de que hablé hace rato nos paran. ¿Cómo rompemos los peñones? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que tenemos que hacer. Romperlo de la manera más fácil, comenzar de alguna manera. Y David, a quien agradezco su felicitación, este, eh, habló de la inmensa deuda. ¿Cómo hacemos nosotros? Precisamente para pagar, tenemos que restituir a Guri, porque si Guri lo restituimos completamente a su capacidad completa, nosotros podremos vender energía a plantas que deseen instalarse en Venezuela. Y eso sería una manera de elevar la masa monetaria de la cual estamos tan escasos. O sea que eso es algo importante. Y me voy a permitir una infidencia. Yo estuve recientemente en el exterior buscando quién nos puede financiar, quién nos puede prestar, quién, y no encuentro ninguno, a las grandes firmas a las cuales me dirigí, con Venezuela no podemos trabajar. Con Venezuela nada, Venezuela cero. Venezuela no tiene posibilidades legales de entablar negociaciones con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos el camino abierto. No tenemos el camino abierto, tenemos el camino totalmente obstruido. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo obstruimos el camino ese? Pensar precisamente en eso como una primera manera de aclarar el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Si no hay más preguntas, pasamos a la segunda parte de la reunión. Déjenme Bueno, ver cómo comparto pantalla aquí. ¿Tienes algún comentario, Nelson? no, está bien. Gracias a todos. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Sí.
Ok. Como ya vieron en la invitación, pues yo había denominado esta presentación Venezuela 40 años de rezago regulatorio, pero para llegar a esa conclusión, primero es bueno ver la evolución de los mercados de energía eléctrica desde una perspectiva global, y decidí hacer eso porque hace poco encontré un estudio muy detallado de cómo han evolucionado los mercados eléctricos globales y hoy van a ver una serie de láminas donde van a ver lo impactante que es cómo se ha quedado Venezuela rezagado en este aspecto. Entonces, la evolución de los mercados de energía eléctrica a nivel global hasta la actualidad, desde 1982, que cuando comenzaron los fenómenos de desregulación, pero hemos pasado también por la liberación, la integración de energías renovables y almacenamiento, la digitalización, la descentralización, el auge de tecnologías inteligentes, la evolución del usuario y su participación en el mercado de energía y, como decía por ahí ahorita David, la electrificación de la economía. Si vamos a la década del 80, el modelo de monopolio estatal verticalmente integrado, que es el que tiene hoy en día Venezuela, seguía predominando en la mayoría de los países, con un control centralizado de la generación, de la transmisión, de la distribución y de la comercialización de la energía. En 1983, Reino Unido comienza a explorar la posibilidad de privatizar partes de su industria eléctrica, lo cual inició un cambio de paradigma en la gestión del sector energético relacionado con la energía eléctrica. En el año 86 fue el primero de América Latina y prácticamente el primero en el mundo, prácticamente en Chile. El gobierno implementa una de las primeras reformas eléctricas con privatización y separación de actividades de generación, transmisión y distribución. Y en el 88, Reino Unido lanza su plan de privatización eléctrica, estableciendo una referencia a los futuros mercados. Cuando vamos a los años 90, caracterizados por la desregulación, un fuerte auge de la desregulación, en 1992 se dicta la Ley de Política Energética en Estados Unidos que introduce la competencia en generación eléctrica, abriendo el mercado a nuevos participantes. En el 94, Argentina y Colombia implementan sus mercados mayoristas con competencia en generación. Entre el 96 y el 98, California lanza un mercado eléctrico y la Unión Europea adopta su primera directiva energética promoviendo la liberalización de los mercados, perdón. En 1999, España implementa un modelo de mercado mayorista, siguiendo las directrices de la Unión Europea y consolidando la tendencia hacia la liberación de los mercados en Europa. Cuando pasamos a los años 2000, década 2000-2010, hay una crisis en el mercado eléctrico de California que deriva de la manipulación de la data por parte de la empresa Enron, lo cual arroja el tema de que tiene que haber un ente regulador o supervisor bien adecuado para estos mercados de energía eléctrica. Entre el 2003 y el 2004, la Unión Europea refuerza su compromiso con la liberalización de los mercados con su segunda directiva energética. En el 2005, el lanzamiento del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones para reducir las emisiones de CO2. Entonces aquí ya estamos hablando de tanto que hemos hablado acá del tema del mercado de, de los bonos de carbono. En el 2008, la crisis financiera global frena algunas de las privatizaciones, pero incentiva inversiones en energías renovables. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la década 2010-2020, Alemania lanza su estrategia Energy Wende, que acelera el abandono del carbón y la energía nuclear en favor de las renovables. En el 2012 hay un crecimiento exponencial de la solar y eólica que no se ha detenido hasta ahora. 2015 viene el Acuerdo de París, viene el impulso hacia la descarbonización del sector eléctrico y la electrificación de la economía y la introducción a gran escala de las renovables. Entre 2016 y 2018, para que ustedes vean, China se convierte en el líder mundial de la instalación de renovables,
un gran crecimiento también de tecnología de almacenamiento de energía y redes inteligentes. En los últimos 4 años que tenemos, el impacto del COVID-19 en la demanda eléctrica produjo una mayor integración de las energías renovables en las redes, acelerando la transformación digital también de los sistemas. Entre el 21 y el 22, aumento de precios en mercados como en Europa. Acuérdense que el gas subió casi un 250% en Europa a raíz de la guerra de Ucrania. Y se acelera la transición hacia la independencia de combustibles fósiles rusos, cosa que hoy en día sabemos que no se ha logrado totalmente, pero bueno, había un gran empeño en esto y todavía, y creo que ahora lo ven con mucha más claridad. En- y en el último año hay un crecimiento en la implementación de mercados de capacidad y contratos de largo plazo en energía eléctrica. Se consolidan los mercados eléctricos descentralizados con protagonismo de la generación distribuida, almacenamiento, microredes y participación de los usuarios en los mercados de energía. Ese es un poco el resumen de lo que ha pasado en estas 4 décadas. Si tenemos que ver las tendencias claves, en la década de los 80, privatización inicial y desregulación incipiente, donde destacaron Chile y el Reino Unido. Entre el 90 y el 2000, liberalización y creación de mercados mayoristas, donde estaba Estados Unidos, Argentina, España y la Unión Europea. Entre el 2000 y el 2010, la expansión de renovables y digitalización de redes, sobre todo en Alemania, China y Unión Europea. Aquí quiero hacerles un inciso. Alemania comenzó su desregulación en el año 1998. Era el mismo año que iba a comenzar la desregulación en Venezuela. Bueno, un año después, era en 1999 Venezuela. Pero eso es para que vean lo que se puede hacer en 30 años, cómo está Alemania ya en los temas energéticos y cómo hemos quedado nosotros. Entre el 2010 y el 2020, descarbonización y almacenamiento de energía, con Alemania, China y Estados Unidos. 2020 hasta el presente, crisis energética y descentralización del mercado. Ahora está un poco de estos detalles que les quería comentar después de hacer ese recuento. ¿Cómo ha avanzado la privatización? Tuvo su punto máximo en el 2010 y ha continuado el 2020, que es todas estas barras rojas que ustedes ven, señalan las privatizaciones que hubo en cada una de esas décadas. En la integración de renovables, bueno, bajó un poco entre el 2020 y el 2024, pero bueno, todavía no ha terminado esta década, pero ya van 85 privatizaciones más. En el tema de la integración de renovables, ha venido creciendo exponencialmente y sigue creciendo, igualmente que la digitalización de los mercados y de las redes eléctricas. Ahora vamos a ver qué ha pasado con los mercados como tal. Hay básicamente 3 tipos de mercados. El vertical integralmente, el monopolio verticalmente integrado, que es el que está aquí en amarillo. La transición a mercados con el esquema de comprador único, que es el que está en morado, y aquellos mercados que ya han migrado hacia mercados mayoristas y minoristas, que es lo que está en rojo. Entonces, fíjense cómo el esquema vertical, monopolio verticalmente integrado, pues se ha ido desintegrando, por decirlo así. Y es el que ha tenido más, ha habido más migración de ese hacia otros esquemas y 159 países han pasado de este esquema a cualquier otro que tenga ya que ver con algún mercado de energía. Y estos son 230 economías que están estudiadas aquí. Transición a mercados de comprador único, 75 países, y transición hacia mercados de mayoristas y minoristas, 68 países. ¿Cómo lo vemos entonces acá? 215 países en el año 89 estaban integrados verticalmente y pasaron a 72, del 94% al 31%. En cuanto a mercados de comprador único, de 14 a 89 pasó del 6% casi al 40%. Y mercados mayoristas y minoristas desde uno en el año 89, que era Chile, hasta 69
hoy en día, que representa el 30%. Si lo vemos en el mundo, y aquí les pido que presten bastante atención a Venezuela, en el año 89 esta era la situación. Teníamos aquí, en morado tenés los mercados de comprador único y en amarillo los integrados verticalmente. Entonces fíjense cómo estaba el mundo en ese momento y el único que tenía este mercado mayorista y minorista era Chile. Cuando pasamos al año 2000, ya un montón de países habían pasado a tener mercados mayoristas y minoristas. Miren América Latina y miren lo que queda solamente de América Latina integrados verticalmente, monopolios integrados verticalmente. Fíjense cómo está Europa, cómo está África, cómo está Asia. Cuando ya pasamos al año 2010, pues sigue la tendencia de crecimiento del comprador único y de los mercados mayoristas y minoristas y el decaimiento de los monopolios integrados verticalmente. Cuando ya pasamos al 2024, esta es la foto. Entonces fíjense cómo quedó nuestro continente americano. Casi todos tienen mercados mayoristas y minoristas, excepto Venezuela. Los únicos que están integrados verticalmente y son monopolios son Venezuela, Guyana, Surinam, Paraguay, Cuba y Groenlandia. Y los que han migrado ya a esquemas de comprador único son Ecuador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. Y como verán, el resto ya son mercados mayoristas y minoristas. Y fíjense que prácticamente del otro lado, lo que queda en monopolios verticalmente integrados básicamente están en África. Entonces, cuando hablamos de la estructura verticalmente integrado, en el 89 habían 215 países y en el 2024 solo 72. Pero además la cantidad de población y la cantidad de PIB asociado a cada uno de ellos es mínima en comparación con los otros esquemas. La segunda estructura de mercado más prevalente es esta, común en países con mercados pequeños de menos de 3 millones de habitantes, pequeñas naciones e islas. Actualmente el 84% son empresas estatales y solo 11 países tienen integración vertical con asociados a entes privados y sin presencia de productores independientes de energía y permiten un acceso limitado al sector privado. Y esto es cómo está organizado en el mundo esta estructura. Las que están en manos del Estado son las que están en verde. Ahí, por supuesto, está Venezuela, muchos países de África y Uruguay. Y las que son verticalmente integradas, pero donde los dueños son privados, pues aquí tenemos una partecita en África. Cuando hablamos del esquema de comprador único, como ustedes saben, el comprador único es cuando se desregula la generación, pero toda la compra de energía la hace un comprador que está centralizado. Y entonces, digamos, un mercado básico, pero ya tienes, por ejemplo, ya tienes la generación desregulada y puedes permitir la entrada de entes privados allí. En 1989 habían 14 países que representaban el 6%, en el 2024 ya son 40%, 89 países. Es la más utilizada globalmente y este esquema, pues, en este esquema poseen activos de generación el 69 países, que es 78%. Es decir, que hay países que aunque hay un ente que controla todo, pues también tiene activos de generación que participan y eso es en el 78% de los países. Y los que no poseen activos de generación, es decir, que han dejado la generación totalmente a privados, son 20 países que representan el 22%. Y así es como se ve el mundo en este esquema. En verde están los que tienen activos de generación, fíjense que es para prácticamente en África,
y un par de países en América. Y los que no tienen generación propia son los que están en anaranjado. Cuando ya pasamos a mercados mayoristas y minoristas, inicialmente solo estaba presente en Chile en el año 89. Ya para este año 69 países o el 30% tienen mercado mayorista. 6 países permiten comercio bilateral, energía entre grandes consumidores y generadores. Por cierto que ese era el esquema que se iba a implementar en Venezuela. Era la desregulación de la generación más la desregulación de lo que se llamaban grandes clientes desregulados. Intercambio de energía es la estructura más utilizada en 42 países, que representa el 18%, lo que se llama net pool. Y el promedio de PIB per cápita de países con esta estructura superó los 90.594 dólares en el año 2022. Ahí hay una serie de información también donde se demuestra que la mayor parte de la población mundial y la mayor parte del PIB está ubicado en este tipo de estructura, entre el comprador único es- y, y los que tienen mercado mayorista y minorista. Cuando hablamos de mercado mayorista, en 2024 se encuentran diferentes opciones. La primera es el intercambio bilateral, 6 países. Intercambio de energía en net pool, 42 países, que se permite vender energía directamente a los consumidores. Basado en costos, 13 países, principalmente en Latinoamérica. Recuerdo que en Venezuela hubo mucha discusión sobre si la desregulación tenía que estar basada justamente en costos, lo que se llamaba la empresa ideal. Y el Power Pool o el Gross Pool, que tienen 8 países, donde toda la energía se intercambia es a través del pool. Y así es como se ve el mundo en temas de mercados eléctricos de gran escala, donde hay bilateral en marrón, net pool en amarillo. Los que están basados en costos, fíjense que casi toda América Latina y parte de Centroamérica y México han optado por este esquema de costo basado en costo. El Power Pool, el Gross Pool, y donde no hay competencia, donde no hay mercados mayoristas. Cuando vamos a los mercados a nivel de comercialización o a nivel de retail, en 164 países, que son 71%, solo se permiten usuarios pasivos, sin opción de escoger proveedor o participar en el mercado. 66 países permiten algún grado de competencia a nivel mayorista. Los usuarios finales de electricidad, residenciales, comerciales e industriales pueden escoger su proveedor de energía y otros servicios. Permiten competencia parcial a nivel minorista 32 países, que representa el 48%, pero solo para grandes clientes regulados. Y permiten competencia minorista total 34 países, 52%. Todos los usuarios pueden escoger su proveedor de energía. Entonces, fíjense que también en el área de retail hay diferentes modelos de mercado. Entre el 2020 y el 2024, China, Armenia, Chipre y Namibia comenzaron sus mercados minoristas a grandes clientes desregulados. Entonces, fíjense que hasta China, siendo el tipo de gobierno que es, pues ya tiene su mercado desregulado, incluso a nivel de comercialización. Y así es como se ve el mundo en competencia a nivel de retail. Competencia parcial, todo lo que está en verde, ahí está gran parte de América Latina, y México y Centroamérica, donde hay competencia total a nivel de minoristas, Estados Unidos, Canadá, Alaska, gran parte de Europa, y Australia, y donde no hay competencia a nivel minorista, todo lo que está en gris, y ahí nos quedamos solitos, como pueden ver, Venezuela. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones aquí? Hay una evolución histórica, y esta evolución de los mercados ha seguido una trayectoria desde los modelos monopólicos estatales hasta modelos más abiertos con competencia
en generación y también a nivel de mercados minoristas, a nivel de comercialización. ¿Qué factores han impulsado esto? Las decisiones en cuanto a estructuras de mercado han sido impulsadas por la necesidad de eficiencia y competitividad, avances tecnológicos, compromisos ambientales y crisis energética. Recuerden que ya el modelo integrado verticalmente comenzaba a tener sus problemas en la década de los 80 y por eso se pensó en todos estos esquemas de regulación. La tendencia actual apunta a mercados cada vez más descentralizados, digitales y sostenibles. Y se espera que sigan evolucionando hacia esquemas más flexibles con mayor participación de los usuarios, integración de almacenamiento y redes inteligentes. Ahora vamos al caso de Venezuela. Venezuela mantuvo un modelo de monopolio, como lo saben, hasta el día de hoy, donde hay un solo ente que puede actuar en todas las etapas de la industria. Hay una crisis actual, ya sabemos que hay un gran desbalance entre la oferta y la demanda, y además hay una serie de restricciones en el sistema que no permiten la llegada de la energía en muchos lugares. Y en cuanto a perspectivas futuras, la posible evolución futura podría incluir una apertura gradual en inversión privada, que es lo que yo he estado proponiendo, que es el esquema de comprador único, porque es el que menos necesitaría, digamos, preparación a nivel regulatorio y además permitiría seguir teniendo el control si estamos hablando de la situación en la que estamos ahorita y dar un tiempo para poder resolver las cosas a nivel de transmisión, distribución y comercialización para luego abrirse hacia otros mercados y otras estructuras. Entonces, razones para migrar a a este modelo, justamente la crisis de financiamiento y sostenibilidad del sector, porque con esto pues se incluiría a los entes privados en el tema de generación, y permitiría una administración centralizada de recursos y una mejor planificación financiera para recuperar el sistema. Lo otro es la necesidad de mejorar la eficiencia en generación y distribución. Actualmente sabemos que existen altas pérdidas técnicas y no técnicas que superan prácticamente el 60% de la energía, si no es que más. Y un comprador único facilitaría un marco de planificación para mejorar la eficiencia en la generación. Atraer inversión privada en generación y modernización de la infraestructura. Lo que hay que ofrecer ahí son garantías de pago, incentivando la inversión privada. Y esto permitiría diversificar la matriz energética y esto lo uno entonces con la exposición anterior. Aquí una de las cosas que sería necesaria sería una planificación indicativa o lo que otros llaman una planificación directiva, donde se decide dónde se necesitan las fuentes de generación y de qué tipo, y ahí entonces se puede meter el tema de la diversificación de la matriz energética. Y hoy en día eso permitiría, por ejemplo, en el occidente del país, pues poner la generación que tanto hace falta allí para que no se tenga el tema de la restricción que hay con el avance de la energía por la red de transmisión. Control y planificación centralizada en una transición ordenada, dada la fragilidad del sistema eléctrico, una liberalización desorganizada podría agravar la crisis. Es decir, no podemos ahorita optar por un modelo donde ya vamos a tener varios mercados mayoristas y minoristas. Y esto permitiría lo más importante que necesita ahorita Venezuela, que es estabilizar la oferta y la demanda antes de evolucionar a mercados más competitivos. Lo otro es la reducción de de fallas sistémicas. La falta de coordinación entre generación, transmisión y distribución ha llevado a apagones masivos. Un comprador único puede gestionar contratos de generación y distribución de manera más eficiente para garantizar estabilidad y confiabilidad en el suministro. En este caso no existe el problema de los costos anclados porque todos los activos son del Estado. Entonces no hay nadie que haya hecho una inversión que todavía tenga que recuperar y que dado un cambio en el regulación o en el esquema de mercado, pues haya que reconocer esos costos. La regulación actual requiere pocas modificaciones y el Estado sigue teniendo el control. Ya lo habíamos comentado. Solo se necesitaría modificar la regulación en cuanto al tema de generación y en cuanto al tema de permitir la inversión privada en ese segmento.
¿Cuáles son las condiciones que hay que cumplir? Un marco legal y regulador claro, una reforma, pues nada más en esta área de generación, como hemos comentado, creación de una entidad independiente. Siempre se requiere un regulador que tenga cierta autonomía para que garantice la transparencia en estos intercambios de energía, la revisión de las tarifas, pero esto, una de las razones por las cuales yo digo que que lo mejor es el modelo de comprador único, porque el Estado sigue teniendo el control en el resto de los niveles del sistema. Y si quiere seguir subsidiando tarifas, pues ya eso corre por cuenta del Estado y sería el único que tiene que afrontar eso. Pero igualmente se podrían ir ajustando las tarifas de una manera regular, diseñando los subsidios para aquellas áreas de clientes, de usuarios de muy bajos ingresos. Tenemos la atracción de la inversión privada, hay que diseñar mecanismos para que realmente la inversión privada se haga presente y fortalecimiento institucional, profesionalizar la gestión del sector eléctrico y reducir la influencia política en la toma de decisiones técnicas. Ya como vieron, tenemos más de 40 años de rezago regulatorio. Entonces, esto del fortalecimiento institucional, sobre todo en lo que tiene que ver con el know-how y experiencia en temas de mercados eléctricos, pues es prácticamente inexistente en Venezuela. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Permite una transición ordenada hacia mercados competitivos, pero puede perpetuar monopolios estatales si no hay regulación adecuada. Facilita la inversión privada en generación, pero si la entidad compradora es ineficiente, puede generar deudas y afectar a los generadores. Este es el gran riesgo que se corre en nuestro país bajo la actual administración o bajo el actual gobierno con este esquema. Mayor control y planificación en la asignación de energía. No fomenta competencia directa entre generadores en una primera etapa. Aquí básicamente, en mi opinión, hay que empezar por contratos de energía a largo plazo, hasta que se logre, pues, estabilizar toda la industria. Puede mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas en el sistema. Requiere una reestructuración significativa del sector eléctrico y cambios legislativos. Mayor seguridad energética al gestionar mejor la demanda y la oferta. Y si no hay transparencia, puede derivar en corrupción y mala administración. Reflexiones finales. La evolución de los mercados eléctricos ha seguido una trayectoria de los modelos monopólicos verticalmente integrados y controlados por el Estado hacia esquemas más abiertos y competitivos, con participación tanto de usuarios como de fuentes renovables. La tendencia actual apunta a mercados cada vez más descentralizados, digitales y sostenibles, con énfasis en descentralización, renovables, resiliencia, seguridad de suministro, ciberseguridad y participación de los usuarios en esos mercados. Las decisiones en cuanto a la estructura de mercado han sido impulsadas por las necesidades de eficiencia y competitividad, avances tecnológicos en energías renovables y almacenamiento, compromisos ambientales y presión por la descarbonización, crisis energéticas que han acelerado cambios en las regulaciones y modelos de mercado. Se espera que en el futuro estos mercados eléctricos sigan evolucionando hacia esquemas mucho más flexibles, con mayor integración de almacenamiento de energía, participación de usuarios, redes inteligentes y un enfoque de energía distribuida y descentralizada. La industria eléctrica venezolana tiene un rezago regulatorio de más de 40 años. Seguimos con el mismo esquema y ya lo vieron en la última lámina de la fotografía del 2024. Estamos prácticamente solos, o es el único quizás gran país que se quedó solo en América con este esquema. El modelo de comprador único es una solución viable para Venezuela, pero requiere de ciertas reformas. El éxito dependerá de la creación de un ente regulador independiente y de la transparencia de la gestión. En otras palabras, lo que hace falta es voluntad política. Debe existir una política de tarifas realista. Se necesita inversión en generación y transmisión para reducir apagones y mejorar la calidad de servicio. Una de las cosas que debe quedarse haciendo el Estado en esta primera etapa es solucionar todas las todos los temas que hay con respecto al paso de la energía por la red, es decir, todas las restricciones que hay a nivel de transmisión para que
no haya problema con el envío de la energía en todos los lados del sistema. Es un paso intermedio hacia un mercado más abierto y competitivo en el futuro. Y yo sigo con mi mantra que tenemos que transformar nuestra industria eléctrica con visión de futuro. Así que muchísimas gracias. Damos paso a las preguntas y respuestas. Adelante, Nelson. Nelson. Perdonen. No, excelente presentación, Álvaro. Y nosotros en verdad no habíamos hablado sobre el tema de hacer esto porque se complementan las dos presentaciones. Solamente que el lunes me comuniqué con Álvaro si tenía algún flash y me dijo que no y que él estaba haciendo uno. Bueno, perfecto. Gracias por esa ayuda. Si ustedes observan lo que está aquí, lo que presentó Álvaro, ese es un granito del gráfico de, de las acciones. Aquí hay dos que se ven, que es la reestructuración del sistema energético, del sistema eléctrico nacional, que está dentro de la parte de energía ya y el problema de tarifa que está en la parte económica de ese gráfico de allá. Entonces, como ustedes ven, esto que está ya simplificado, aquí solamente una parte que trató de presentar, porque tampoco está resuelto. Cuando se habla de tarifa, ¿qué tipo de tarifa? ¿Es plana, no es plana, es por escalonada o no es escalonada? Pero no me voy a alargar mucho. Una de las cosas que no vi allí, y me lo puedes responder un poco más tarde, es en el comprador único, ¿cómo queda el prosumer? Esa es una pregunta. Y lo otro es que cuando uno hace este tipo de presentaciones, porque no es el único sitio a donde se hace, o yo por lo menos he hecho otras cosas, primero nadie cree. Yo no sé por qué nadie cree. Y cuando le preguntas por qué no cree, bueno, pues es que no creo, pero ¿cuál es tu argumento? No hay argumento. Parece que lo que hay es una negatividad perenne en la sociedad venezolana o en los profesionales venezolanos que no se puede. Y si se puede, es que, pero ellos no han estudiado el costo. Es como decir, Alemania se equivocó. No, vale, Alemania no se equivocó, ese era su plan. Exactamente, tiene una situación. Y lo otro que se habla de la privatización, yo en mis encuestas que he hecho personales, en las cuales ustedes han participado, yo hice una pregunta que era decir algo así como, ¿usted estaría dispuesto a privatizar Guri? Y el 99% de las personas, de las cuales muchas están acá, la respuesta fue no. Y al final yo digo, ¿y por qué no? ¿Cuál es la razón? El que tú privatices Guri implica que el señor que se gana la privatización va a coger cuando se retire o se venza, va a coger al Guri, lo va a enrollar en una alfombra y se lo va a llevar. No. Entonces son conceptos que están aquí en la mente. ¿Por qué no privatizar Guri? O por lo menos, ¿por qué no alquilar a un privado una unidad de generación de Guri? Ahí tiene Itaipú con Paraguay. Muchas gracias. Muy bien, Nelson. Muy buena tu pregunta sobre dónde queda aquí el prosumer. En esa primera etapa, pues no está considerado el prosumer, pero hay que recordar que los mercados eléctricos se diseñan. Este, entonces, tú podrías pensar en algún esquema donde puedas incorporar al prosumer. Pero lo primero que hay que hacer allí es modernizar la red de distribución y poner los Ajá. medidores bidireccionales, cosa que no se ha hecho. Entonces, por eso es que yo digo que en una primera etapa, para resolver lo que es el problema más grande, que es el desbalance de oferta y demanda, pues uno puede migrar a este esquema con la idea de estabilizar un poco y luego migrar rápidamente, que es lo que todos queremos, a un esquema donde ya pues, puede haber participación e incluso este, que se manejen eh, áreas de distribución de manera privada. Pero todo eso requiere, digamos,
de un comienzo y siempre la pregunta que me hacían, bueno, pero bajo estas circunstancias, Álvaro, ¿cuál crees tú que es el modelo o cómo se puede hacer? Y para mí esta es la solución para empezar por acá. Este, lo otro ya es meterse en una serie de complicaciones y donde habría que esperar una serie de inversiones y tener el sistema pues listo para poder optar a otro tipo de, de esquema pues con el prosumer. Ahora recordemos que bajo este esquema pues cualquiera puede montar su generación y puede vender su energía a la red. Entonces eso sería una especie de prosumer pero de gran escala, pues, aunque podría ser también pequeño. Ahí habría que definir cuál es el nivel este, de generación, de potencia de generación de- que tú vas a permitir que pueda intercambiar con el sistema eléctrico interconectado. José Luis, adelante. Álvaro, muchas gracias por la presentación. Volviste a retomar las ideas que teníamos antes de la pandemia. Además que está muy detallada, porque es la continuidad del trabajo aquel del Banco Mundial, ¿te acuerdas? Sobre Correcto. las privatizaciones y todos los errores que se habían cometido. Yo quiero hacer tres comentarios. El primero, retomando lo que decía Nelson, que había que pensar a futuro, pareciera ser como si estos fueran, para lo que es la transición energética, como si esto fuera algo así como la parte operacional. Y no es tanto la parte operacional, porque uno de los puntos que nosotros arrancamos a discutir cuando estábamos con la parte de en la BIEM, Helvis está presente acá, Perme Belli participó, Víctor Poleo también, y tú mismo Álvaro, cuando arrancamos con la discusión de lo de la ley, en el que estábamos, lo del Plan País, era precisamente la definición de la estructura del mercado eléctrico. Y entonces decíamos, había que retomar lo que se había hecho con Fundelec en los años 90, que se había paralizado, y poder entrar. Pero uno de los puntos que siempre tuvimos en discusión no era la estructura del mercado, sino los mecanismos de regulación y el problema tarifario, que eso es una incidencia muy fuerte. Y la verdad es que esta opción del comprador único podría resolver parte del problema tarifario. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos en algún momento que yo lo propuse de que tomáramos el sistema de transmisión sobre 400 y 800, hiciéramos una empresa única que era el sistema de transmisión nacional? Luis estuvo de acuerdo, que por cierto lo veo en la reunión, Luis, el que trabajó en Edelca, precisamente en transmisión, que hizo las presentaciones con nosotros. Sí. Y inclusive dijimos, si nosotros logramos que este sea la estructura que va a unir todo, tanto a la generación como a la distribución, y empezar con los sistemas regionales por debajo de 230 y 115, lo que era la subtransmisión, podíamos entonces establecer una empresa que cotizara en la bolsa y que al mismo tiempo cotizara en la bolsa tuviera una estructura, con lo cual resolvíamos el problema de la privatización, porque definitivamente la privatización nos va a llevar a nosotros a abrir el mercado. La privatización arranca y la historia ha demostrado que se arranca con la generación. Yo quisiera hacer un comentario con la pregunta que hizo Nelson, y es verdad, de que lo de Guri. No se les olvide nunca que cuando se desarrolla el Tennessee Valley Authority en Estados Unidos, en la década de los años 30, eso fue una empresa del Estado para desarrollar todo un sistema hidroeléctrico. Y Venezuela, como todos, copiaron ese sistema cuando se armó lo del sistema, lo de Curi. Tennessee Valley Authority sigue siendo todavía una empresa del gobierno federal que además pasó a invertir en plantas nucleares. La única diferencia es cómo maneja el negocio, porque hay una serie de sociedades, de lo que nosotros conocemos como asociaciones estratégicas, lo que conocemos como asociaciones estratégicas, que además este gobierno las entiende, en la cual tú participas con los privados en la operación del negocio, independientemente de que la infraestructura se quede en manos del Estado. O sea, deberíamos de tratar de separar un poco lo que puedes privatizar. Quisiera comentar también que nosotros en el 2023 y el 2024, con la Cámara de la Construcción y la Comisión de Infraestructura de Fedecámara y Cabecom, hicimos una propuesta al gobierno para privatizar ciertas plantas termoeléctricas turbogas. Ahí es donde entra el problema de las tarifas, porque si tienes un comprador único durante la fase de transición, podrías utilizar los mecanismos que tiene el Estado para el suministro del combustible
y poder mantener las tarifas estables, que es uno de los elementos que te van a afectar para poder montar todo este sistema, tanto de apertura a la privatización, de la definición del mercado. Y quisiera relacionar esto con la transición energética, porque es que la transición energética necesita financiamiento. Precisamente China, con la bolsa de Shanghái, es la que tiene mayor valor para los créditos del carbono, los bonos verdes, el intercambio de los créditos de operación, que son los que te está dinamizando las fuentes de financiamiento. Venezuela a lo mejor no va a tener la capacidad para poder montar ese tipo de mercados, es una realidad como tal, pero podría participar en los mercados exteriores. Y es como decía Gonzalo, Gonzalo es verdad, Gonzalo desde el año que estábamos en la pandemia empezó a hacer los contactos para establecer financiamiento de afuera. Y la verdad es que no hay posibilidad de conseguir financiamiento. Pero si vas por el esquema de la transición energética y de los créditos de la ayuda climática, podrías empezar a incorporar, y termino con este comentario, el de los prosumers. Una de las maneras con la cual tú puedes poner a los prosumers en operación es con una modificación de los sistemas urbanos. Entendemos que todo lo que es la parte solar, es más eficiencia energética y reducciones de consumo que otra cosa. Podrías ir mejorando las instalaciones de las edificaciones para poder instalar todos los sistemas con energía solar, que además consigues unos préstamos y además que lo vemos en todos los documentos en Europa y de financiamientos blandos para poder entonces empezar a poner a los prosumers. Y termino con esto. Uno de los problemas que tienen los prosumers es la distribución. ¿Te acuerdas que también hicimos la discusión de la distribución en aquel momento, cuando decían que no, que eso lo resolvíamos con los municipios y que a los municipios se les entregaba todo con la ley? Lo que ha demostrado es que los sistemas de distribución quiebran y las empresas están quebrando porque cuando te metes en un negocio de tarifas, resulta que al ser tú un productor consumidor, te tienen que comprar la electricidad, que tú eres un productor, a un precio que está por debajo del mercado mayorista. Y entonces las empresas, las inversiones que tienen, no las logran. Este es el tipo de cosas que a lo mejor con la idea del comprador único podríamos ir resolviendo sobre la marcha, el de la empresa de transmisión completa y además ir aperturando todo lo que son las inversiones del sector de generación. Gracias, disculpe que me extendí mucho tiempo. No, gracias, José Luis. Yo nada más voy a hacer un par de comentarios. Tú muy bien dijiste, bueno, hay modelos de comprador único donde el Estado también tiene generación, pero además hay otra opción, que por ejemplo, yo la operación y mantenimiento de Guri se la puedo dar a un tercero, aunque siga siendo mía. Si lo que no quiero es perder digamos, la titularidad del activo. Pero tú dijiste otro tema muy importante que a mí se me olvidó nombrar, que otra de las ventajas es si yo sigo manejando el tema de los combustibles, vamos a poner en este caso el gas, que sería lo más deseable, este, pues entonces yo también puedo subsidiarle el gas a estas empresas que van a estar generando y por otro lado, pues sigo subsidiando también a nivel de los residenciales durante el tiempo que sea necesario, pues para poder aumentar las tarifas. Lo importante es garantizarle a los generadores el justiprecio por el kilovatio hora a nivel de generación en el nodo donde estén generando y rápidamente eliminar las restricciones del sistema eh, e ir colocando bastante generación en esas áreas que sabemos que están hacia el occidente del país, que es donde más se necesitan. Adelante, David. Bueno, Álvaro, para primero darte las gracias por tu presentación. Es la mejor que he visto hasta ahorita de política pública. Es más, es la única que he visto por un profesional venezolano de política pública para el sector eléctrico. Gracias, yo creo que vale la pena discutirlo. Mi comentario a tu presentación es muy corto. Yo creo que tiene todos los aspectos. Yo no le veo que falta nada. Lo demás son unos tecnicismos que no es la política pública. Primero que comprendamos que el modelo venezolano es sencillamente lo peor
que le ha ocurrido a cualquier país en el mundo desde que existen los países. Esto ha sido la irracionalidad absoluta. Ese esquema me permite claramente intentar rápidamente salir de esta locura de los subsidios irracionales a no solo la energía, el agua, los servicios públicos en general, que nos ha llegado a este estado de precariedad. Este modelo socialista venezolano le causa a la población venezolana unas pérdidas, un cálculo que hice en estos días, unas pérdidas aproximadas de 60.000 millones de dólares anuales, eh, por no cobrar esto, por la monetización del déficit. Esos son daños netos que le hace este modelo a la población venezolana. La población venezolana es una población sin ahorro, sin pensiones, con salarios mínimos de hambre, lo más bajo del continente. Entonces, cuando vemos cómo salir de esto, no comprendemos el daño acumulado que tiene el país. Entonces, que si preservamos Guri, que si nos agarramos lo otro, es como, yo imagino unos vagos que se quedaron con unas supuestas joyas de una abuela y resulta que esas joyas no eran de oro, era cobre, eran cosas pintadas de amarillo. Entonces, cuando se llega a la realidad, ¿cuánto puede valer Guri? Guri posiblemente no valga nada. Como estructura, no sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que tener en cuenta el colapso que ha tenido el país, lo difícil que nos va a hacer atraer inversiones y estos esquemas, como tú lo acabas de plantear, Álvaro, me parece de lo más inteligente que se pueda ofrecer para el futuro. De nuevo, gracias. Ay, por cierto, saludos, José Luis. Long time no see you. Bueno, adelante Luis Mora. Bueno, gracias por la presentación, gracias por el pase también. Mi pregunta es algo un poco más concisa respecto a, me gustó mucho todo el enfoque general que se está dando y la visual que se tiene sobre el sistema eléctrico venezolano, porque ciertamente lo que se decía al principio de que uno ve el sistema eléctrico, uno puede decir frente a todas estas discusiones, no, no se puede, no se puede. Pero a mí me gusta ver el punto de que siempre hay una posibilidad, siempre hay un espacio como para el cambio o como para mejorar. Y si uno se dispone a hacerlo, obviamente si hay ganas y personas para hacerlo, se puede lograr. Entonces mi pregunta va más o menos en ese sentido, del lado, digamos, profesional. Yo todavía estoy aquí en Venezuela, conozco varias personas que también, de colegas, pues, que también todavía están por aquí. La mayoría se ha ido, pero de todas maneras hay sus profesionales que están todavía aquí en la zona. Desde el lado profesional, de la parte de la ingeniería, ¿cuál sería nosotros nuestro enfoque? Porque el enfoque político, ok, es un poco complicado, digamos que las nuevas generaciones que se enfrenten a eso, pero a nivel, digamos, de profesionalismo de tanto el profesional que se está gestando ahorita como el que ya tiene poco tiempo y como el que está todavía aquí trabajando, ¿cuál sería el enfoque? ¿Cuál sería de pronto las palabras de ustedes hacia esas personas de que, oye, ¿qué podríamos estudiar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería la inversión que nosotros podríamos hacer a nivel profesional? Gracias. Oye, excelente pregunta. Te voy a dar mi punto de vista. Mi recomendación sería, uno, estar muy pendiente de las tendencias mundiales a nivel tanto de energía como lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Y entender que nosotros tenemos que movernos rápidamente hacia esos horizontes. Lo otro es, aquí hay una fuente de conocimiento y de gente que ya tiene bastante experiencia en la industria eléctrica, en la industria eléctrica del pasado, pero que nos hemos mantenido de alguna manera, tratando de mantenernos actualizados. Entonces, acude a esas personas. Aquí hay varias personas con mucha experiencia. Aquí está Carlos Pérez Vimeli, aquí está este, José Luis Martínez, está, eh, ¿cómo se llama? Armando Ojeda, está Víctor Poleo, que
muy conocedor de las políticas públicas y a quien le pediría que después nos diera su comentario también. Este, en años pasados se hizo un esfuerzo a través de IESA Una conferencia, ¿no? de formar gerentes para la industria eléctrica. Ahí que tiene una música. Está pendiente de esas iniciativas y seguir adelante, seguir proponiendo, seguir luchando y como dije anteriormente, tratar de transformar nuestra industria, pero con visión de futuro. Saber que hay que dar unos primeros pasos, pero tener muy claro el horizonte, que tiene que ser una industria eléctrica moderna, confiable, eficiente y que introduzca todas las tecnologías disponibles, y le dé todas las opciones a los usuarios, que al final es la razón de ser de la industria eléctrica. No sé si hay alguien más que quiera responder. Nelson. Bueno, gracias. Mira, Luis Mora, en este proceso de evangelización de la energía, hay varios años en esto. Hemos avanzado, yo no lo niego, pero no a la velocidad que debiéramos de tener. Y una razón básicamente es que gran parte de las personas o de las élites venezolanas no creen en la transición energética. Y ese es el gran problema. Por ejemplo, en las universidades se sigue enseñando, y creo que Álvaro lo dijo la vez pasada, la energía eléctrica que él estudió en los años 70. Pero no hay una nueva visión de lo que es la industria eléctrica a nivel mundial, las tendencias, como dice Álvaro y como dice David. Entonces, una de las cosas es deslastrarse un poco del pasado y ver poco más al futuro, viendo las tendencias a nivel internacional, que hoy en día con el Internet pues están disponibles a todo aquel que quiera aprender. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Oye, no sé. Álvaro, la musiquita que tú oyes es que yo tengo aquí un timer Ah, de ok. 3 minutos. Y cuando suena el timer es porque se consumieron los 3 minutos. Gracias. El chacal de la trompeta. Está bien. Bueno, yo no sé, yo quisiera que algunos más participaran. Aquí veo gente muy interesante. Carlos Pérez, no sé, Víctor Poleo, si nos quiere dar algunas palabras. Y bueno, y cualquier otro de los colegas que estén por ahí relacionados con la industria. Este, Ciertamente, es posible hablar. claro que sí, Víctor. Me interesa mucho tu opinión. Una breve reseña. En 1999, Venezuela tuvo su primera ley eléctrica en 120 años de industria eléctrica. Se Correcto. convocó al entero sector eléctrico, públicos, privados, visitantes, consultores. Se planteó la separación de actividades, se planteó la empresa nacional de transmisión que existió por un breve tiempo y el cambio de propiedad de las empresas de CADAFE a manos privadas, lo cual estaba en marcha por el Fondo de Inversiones. Recordarán que Seneca, Sistema Eléctrico de Nueva Esparta, fue la primera experiencia. De manera que hubo una aproximación muy racional, muy bien estudiada para el cambio, perdón, para el diseño de una nueva arquitectura funcional. Se reivindicó OPSIS como Centro Nacional de Gestión. De ello voy a hablar un poquito más adelante y se reivindicó también a un ente regulador consensuado. Los trabajos de Fundelec, los trabajos de distintas contribuciones fueron bien valiosos. En 2003 hubo turbulencias políticas, Petróleos de Venezuela fue ocupada, se perdieron 20.000 profesionales, se perdió conocimientos y oficios centenarios. En 2005
o antes tal vez la primera ley eléctrica de corta vida, nunca supimos sus beneficios, fue declarada vacatio legis por el Congreso. La consideraba muy neoliberal. En 2007 se crea esta monstruosidad conceptual y corporativa que es Corpoelec. Y de ello, las evidencias están a la vista. Ya el sistema eléctrico entró en quiebra. Hasta allí creo que todo está dicho. Nunca debió existir Corpoelec. Esto tiene razones, raíces políticas. Hay una referencia que quiero hacer con respecto a el sistema eléctrico venezolano. Es bien conocido que no hay dos sistemas eléctricos iguales. Luego, comparar hace un poco difícil llegar a conclusiones. Geografía. Continúa, Víctor, déjame ver quién está aquí con el Sí, micrófono. creo que hay un audio en marcha. Ya. Bueno, no hay dos sistemas eléctricos iguales, geografía, recursos dictan el curso de decisiones racionales. Decisiones racionales, ¿cuáles son, Nelson? Venezuela tuvo en los 90, y esto lo quiero reivindicar, un sistema de modelos matemáticos de planificación en el cual se mezclaron programación lineal y programación dinámica. Dinámica para ver a futuro, 20, 30 años adelante. En ese modelo, por experimentación numérica, usted puede medir las bondades de solar y eólica y concluir que hay deseconomías de escala en ella. De manera que este entusiasmo por solar y eólica ante un río Caroní pareciera que están desmedidas como propuestas. Bienvenidas, entonces, bienvenido entonces a rescatar estos modelos. En el grupo Zuluaga, mucho nos atormenta saber que estos modelos se perdieron en el tiempo. Los modelos de despacho hidrotérmico ciertamente le dieron al sector eléctrico, a Edelca en particular, una lógica racional para administrar oferta ante una demanda creciente, cambiante. Los modelos existen. Reivindico los modelos como recurso de ciencia experimental para entender el futuro, para modelarlo. Bueno, celebro que González y la academia hayan tenido esta iniciativa para un debate que es infinito. Desde luego, el diseño del futuro está sujeto al diseño de un cambio político. Quiero hacer una referencia pequeña a la última intervención, creo que de Luis Mora, y es que estamos viendo en los cursantes del posgrado de petróleo en la Facultad de Economía una especialización en hidrocarburos que queremos cambiar a una especialización en energía. Estamos viendo entrar una última o penúltima generación de profesionales de Petróleos de Venezuela, ministerio, distintas compañías, que ya no recuerda el siglo XX. Dicho de otra forma, una generación de muchachos de 30, 40 años, y Nelson ha sido profesor de este posgrado recién, que está imbuida de una narrativa equívoca acerca del pasado,
que apenas recuerda que hay un guri que nos da 8 de cada 10 minutos de electricidad en el país. Difícil explicarles ha sido que los mercados, la estructura de los mercados eléctricos ha cambiado. Si en el siglo XX, comienzo industrial y comercial, capturaban el 75% de la demanda eléctrica y 25% era residencial, hoy, desde la atalaya eléctrica que nos permite entender la economía, estamos viendo que 75% es residencial y 25% restante, industrial y comercial, son mercados disminuidos. Los de Guayana, industrias pesadas, los de el eje Maracay-Valencia, manufactura, Puerto Cabello, Valencia, etcétera. Es decir, este es un país rural en este momento. Un país que tiene más bombillos que industria, bombillos residenciales me refiero. Y este cambio estructural es la mejor medida de la pobreza eléctrica, de oferta y de demanda, porque la oferta también se vino abajo, la oferta eléctrica nacional. Bueno, creo que me he excedido y agradeciendo esta conversación a todos. No, Víctor, agradezco mucho tus comentarios. Voy a rescatar un par de cosas, voy a resaltarlas. Es cierto todo ese esfuerzo que se fue haciendo en el año 99. Nos tocó separar las actividades, en mi caso, pues en la electricidad de Caracas, lo cual fue un esfuerzo realmente titánico. Y creo que, bueno, había la voluntad de desregular nuestra industria eléctrica. Lamentablemente no pudimos ver los resultados o ni siquiera nos pudimos equivocar si vale eso, ¿no? Pero mucha gente ha transitado, muchos países han transitado por aquí y han ido adaptando, como tú dices, a su propio esquema y a sus propias realidades, los mercados para que puedan funcionar correctamente. Y lo otro es hacer énfasis, yo lo dije en la presentación, pero es necesaria una planificación indicativa o directiva que venga justamente producto de esos modelos que tú estás comentando, para poder orientar, qué se necesita, dónde se necesita, e incluso pues las tecnologías que se necesiten en los lugares del sistema. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere comentar? No sé si Carlos Pérez, Armando. Bueno, si no tenemos, Cerremos entonces. si no tenemos más comentarios, pues cerramos la sesión de hoy. Creo que ha sido bastante productiva. Agradezco la gran participación que hemos tenido hoy. Y bueno, seguimos adelante. Por cierto, Luis, estás cordialmente invitado a todas las discusiones que tenemos por acá y eso a lo mejor es parte de lo que te sirve para tu inquietud de qué hacer, desde tu punto de vista como ingeniero joven que estás todavía en Venezuela. Mireya. Mireya. Mira, yo no quiero comentar nada porque en realidad, oyendo a todos estos expertos hablando de esto, me parece, todas las dos me parecieron excelentes. Sin embargo, tengo en la cabeza algo que no entendí muy bien. Si yo digo, si estamos hablando de un comprador único, a mí me dice, y ese comprador único no va a crear todo lo que venimos padeciendo todos estos años de que haya una persona o una empresa que decida todo. Yo quisiera que me explicara, yo sé que ya están para ustedes debe ser obvio, pero esa palabra de único a mí siempre me llama la atención. Si me podría decir algo que me aclare un poquito de esa parte. Sí, el esquema de comprador único es que tú desregulas toda la parte de generación, o sea que muchos participantes privados o incluso el mismo Estado puede participar con sus generadores, pero Perdimos el audio. hay unos contratos que garantizan, la compra de energía a estos nuevos generadores, pero sigue siendo, digamos, una única entidad quien compra.
no hay intercambio con grandes clientes, no hay intercambio con empresas de distribución, o sea, no hay un mercado mayorista de energía que no vaya más allá de la venta de energía a este pool central que está manejado por eso se llama comprador único. Hay una sola persona que intercambia financieramente la energía. No sé si te queda claro. Yo pienso, y si este comprador único decide no venderme a mí porque no le caigo bien, En este caso sería no comprarte a ti. no comprarme a mí. Ok, y ya a lo mejor yo ni existo en ese grupo de gente que está vendiendo. Pues no sé, a mí cuando haya una sola cosa, porque eso es lo que pasa ahorita con el gobierno. Bueno, para eso están los contratos, los PPA de energía, lo que se llama los contratos de acuerdo de compra y venta de energía, que supuestamente tú lo debes tener incluso antes de hacer tus inversiones. Tú haces una propuesta y se llega a un acuerdo antes de que comiences a generar. Sí, Bueno, gracias. Gracias, Álvaro. lo, Bueno, gracias. lo puse como uno de los retos, pues que tuviese credibilidad ese comprador único para que realmente se puedan estimular las inversiones privadas. Chévere, chévere. Gracias y bueno, felicitaciones a los dos y a todos los que han participado. Bueno, como dijo Víctor, Álvaro, permíteme un comentario sobre los Purchase Power Agreement. dale, adelante. Los PPA, fíjense, esos PPA son tan poderosos si la empresa que le emite, digamos, por ejemplo, las tecnológicas, que esos contratos se convierten casi en un crédito bancario inmediato para los potenciales generadores. Yo siempre cito Amazon. Amazon tiene en este momento en todo el mundo 230 PPA andando, muchos parques eólicos y solares. Y bueno, eh, el financiamiento lo obtienen, pero de una manera súper rápida. Yo insisto un poco aquí con las energías solares y eólicas, y en algún momento vamos a tener que evaluar estas pequeñas reactores nucleares modulares, esta nueva tecnología que está en desarrollo, porque también en el mundo ha salido compradores específicos de tipos de electricidad. Son empresas que tienen tanto poder en el mercado, tienen tanto financiamiento asegurado y tanto apoyo social en lo que están haciendo, que por lo menos deciden comprar solamente solar y eólica. Eso es y no compran ninguna otra, ni que sea generado por gas, posiblemente hidro, pero las hidro están, digamos, en este momento ya en el mundo muy comprometidas. No hay, digamos, como capacidad ociosa hidro disponible para esta nueva tendencia que hay, que es la electrificación de la demanda energética. Bueno, me despido y gracias. Y de nuevo saludos a todos y gracias. Gracias, David. Adelante, José Luis. Sí, un comentario con respecto a lo del comprador único. Esto no inactiva las posibilidades de privatización. Esto más bien lo que hace es, durante un tiempo muy largo, mantener las posibilidades de manejar las tarifas, pero incide en la privatización de la subtransmisión por debajo de 230, que la puedes privatizar a nivel regional, los sistemas de distribución que a nivel del municipal, por decirlo así, podrías manejarlo, y además te permite una oportunidad importante, que ya creo lo acaba de decir David, cuando tienen los contratos a largo plazo, todos los sistemas de generación de renovables, solar, hidrógeno, biomasa, gas que no sea por la parte de los hidrocarburos, el sistema eólico, se hacen con contratos a largo plazo. Entonces, porque es la única manera que puedas financiarte. Y además, esto entra con los acuerdos, como yo puse el ejemplo de la bolsa de Shanghái, donde se intercambian los bonos. Es la única manera que tú puedes financiar las inversiones para todo el sistema que tiene que ver con la transición energética. Esto es importante porque Venezuela va a tener que hacer unas inversiones muy fuertes al incorporar energía eólica, porque necesita tener unos sistemas de almacenamiento, que son las estaciones de bombeo, en la cual nosotros hemos trabajado bastante las oportunidades que hay de instalaciones de almacenamiento por bombeo,
para poder, y eso son infraestructura hidráulica que hay que invertir en ella. Es la única manera que tú podrías estar logrando con este acuerdo de los contratos a futuro de suministro, poder mantener la operación. Bien, bueno, si no hay más comentarios, ya estamos llegando a la hora de cierre. Muchas gracias por la atención. Creo que se lograron los objetivos de hoy. Muchas gracias, Víctor, por tus comentarios y por recordarnos parte de la historia que vivimos en Venezuela hacia la desregulación. Yo no me quise meter en detalle en esto porque, digamos, la idea era ver cómo ha ido la tendencia mundial y cómo nos hemos quedado rezagados y que nadie se ha devuelto, por decirlo así, después de abandonar los esquemas que tenemos nosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 15 días. Chao, feliz fin de semana. Nos vemos en 15 días. Pues. Chao. José Luis, por ahí tienes a Elizabeth, que también está por Madrid. Pero estoy circunstancialmente, no me he ido del Ah, país. tú vuelves. Yo sigo viviendo en Oripoto, así que no pienses que... Bueno, entonces allá sigues teniendo a Carlos Chacón, que también se la pasa en Australia y vuelve, así que... Ah, bueno, imagínate, ese tiene más suerte que yo, porque yo no he podido ir a Australia a ver a mi hijo mayor, así que ya iré. Dale, muchas gracias por haberme permitido participar en la reunión de hoy. Oh, Y te los está- felicito que sigan teniendo el trabajo. Y Gonzalo, la verdad que es admirable tu capacidad de trabajo todavía. Muchas felicidades, Gonzalo. Felicidades también a Gonzalo. Yo no sabía que había cumplido años. Felicitaciones, gracias. Te Chao. admiramos y te tenemos cierta envidia, además. Chao, chao. Chao. Bueno, muchas gracias por sus expresiones. Gracias a todos por esa cortesía que han tenido conmigo. Hay que cantarte el cumpleaños. Ah, bueno. Feliz cumpleaños, Gonzalo. Yo tampoco Aunque sea sabía en de, silencio. A la yo próxima tampoco reunión. sabía, Gonzalo, de ¿Ah? tu cumpleaños. Que no sabía de tu cumpleaños reciente, pues. Bueno, Felicitaciones, vale. por lo menos estamos activos, que eso Claro, es lo bueno, eso es más lo importante, importante vale. para mí, No, mantenerme no, activo y bueno, y para cooperar todos, en y lo que para se todos los que pueda. te conocemos, y para todos los que te conocemos, pues, y te apreciamos, pues. Muchas gracias, Rafael. No, vale, de nada, Gonzalo. Chao. Gracias, Rafael, gracias por el recuerdo. Chao, saludos a todos. Ana. Espero vernos pronto en persona en alguna parte. Sí, hombre. Pero estas reuniones son muy Ah, importantes y muy no, claro. efectivas, muy efectivas. Esta comisión es sumamente importante y una comisión que tiene que ser escuchada por los gobiernos y por las autoridades que están a cargo de estas cosas, de estos temas. Que así sea. Bueno, señores, feliz fin de semana para todos y nos vemos en 15 días. Gracias, Álvaro.